Disculpe. Los enemigos se están moviendo. Por fin se está moviendo. Todos, mantengan la calma y permanezcan en sus asientos. No dejes que esos tipos suban por las paredes. Marius caminó alrededor de la empalizada, consolando a los nerviosos soldados. Muévete rápido. Hierve el aceite y el agua y prepara las flechas de fuego. El enemigo viene, todos a moverse. Cuida a los nuevos reclutas. Los godos, a diferencia de antes, no atacaban indiscriminadamente, sino que se acercaban lentamente, formando una formación torpe. Aunque era difícil ver debido a la oscuridad, podía ver las armas de asedio que tenían. En el coche. ¿Es eso una torre de asedio? No será fácil. A medida que los enemigos se acercaban lentamente y cruzaban el río, los escorpiones y las catapultas romanas se movían. Docenas de mosquetes y balas atravesaron las líneas enemigas, y con cada descarga de armas romanas, decenas de soldados godos fueron barridos, acompañados por gritos de las filas. Todos, no paren. Thor está con nosotros. ¡Guau! Los godos avanzaron en silencio, sin hacer caso de los sacrificios de sus camaradas. Aunque se esperaba que su impulso disminuyera, los godos continuaron avanzando en silencio, como si no fuera gran cosa. Esos niños locos. Joder, Dios mío. ¿Qué comieron mal esos niños? En lugar de charlar, toma un arco y muévete. Cuando el enemigo llegó al alcance de tiro, las flechas de fuego de los arqueros volaron hacia las máquinas de asedio enemigas. Cuando las flechas de fuego comenzaron a alcanzar las armas que habían estado secas durante la mañana, se levantó humo y comenzaron a arder. Cuando las llamas se elevaron desde las máquinas de asedio, los soldados godos se detuvieron en pánico. El ejército romano, no perdiendo la oportunidad, comenzó a hostigar aún más ferozmente a los godos con arcos y catapultas, y en un instante, las llamas se elevaron aquí y allá por el campo, iluminando la oscuridad. Jefe. El fuego no se puede controlar. 8. ¿Por qué haces tanto alboroto? Porque unas cuantas cosas se incendiaron. Despertar. El terreno elevado está justo frente a ti. Jefe. Mientras las llamas se elevaban por todos lados, los soldados cayeron en la confusión. Vidimer, montado en un caballo blanco, corría delante de todos los demás. Aunque era medianoche, la visión de Vidimer corriendo bajo la suave luz de la luna fue suficiente para atraer la atención de los demás, y el ejército romano también hizo un esfuerzo desesperado por atrapar a Vidimer, que había emergido solo. El que monta el caballo blanco es el líder. Apunta a él. ¡Qué tontería! En la oscuridad, innumerables flechas apuntaron hacia Vidimer. Nada tocó el Vidimer. Por supuesto, esto pudo haber sido porque los arqueros, que formaban la columna vertebral de la milicia romana, no estaban adecuadamente adaptados al campo de batalla. Para Vidimer la cosa fue un poco diferente. Fui elegido. Ninguna de las piedras y flechas que le dispararon le hicieron daño. Fue tan extraño que me sentí como si estuviera montando el legendario caballo Sleipnir, que corría por el cielo, el mar y el inframundo. En medio de la excitación hirviente, Vidimer rugió en voz alta. No tengáis miedo, hermanos, vuestro rey está aquí. ¿Quién puede escalar ese muro como yo? Traed al jefe. La voz de Vidimer resonó con fuerza en el campo, y los soldados godos desorganizados y los guerreros que los lideraban se reagruparon y respondieron con gritos. Los gritos que resonaron en el campo de batalla intimidaron a los soldados romanos, y los godos comenzaron a avanzar una vez más frente a sus ardientes máquinas de asedio. Aunque ardían numerosas máquinas de asedio, los godos ya habían preparado una gran cantidad de ellas, por lo que no llegó al punto de que la batalla fuera completamente imposible. Por el contrario, los soldados godos, cuya moral se había elevado cuando Vidimer había transformado instantáneamente en coraje el miedo que había en sus corazones debido a la derrota del día anterior, reunieron todas sus fuerzas y subieron la colina. Oye, el enemigo viene subiendo la colina. Lo veo todo aunque no lo digas todo. Haz rodar troncos y piedras. No dejes que el enemigo se acerque. El ejército romano avanzaba afanosamente, transportando troncos y piedras y haciéndolos rodar colina abajo. Los soldados godos, que subían la colina apoyados en un solo escudo, fueron golpeados directamente por los troncos y piedras que rodaban hacia ellos, y aquí y allá se oía el sonido de cosas rompiéndose y gritos. Las máquinas de asedio que subían la colina también eran alcanzadas por troncos y rocas que rodaban en la oscuridad, hiriendo a los soldados que los empujaban o causando problemas con las máquinas, lo que hacía que dejaran de moverse. No pares. El primero que cruce el muro recibirá 20 monedas de oro y será convertido en un guerrero honorable que comandará soldados. No pares. Mientras Vidimer instaba a sus soldados hasta que se le quedó ronca la garganta, ellos avanzaron, aunque lentamente. Los soldados se movían únicamente siguiendo las órdenes de Vidimer, sin que nadie los empujara con fuerza desde atrás.
Vidimer también desmontó de su caballo blanco y avanzó lentamente hacia la fortaleza entre los soldados. Empujó las torres de asedio con sus propias manos y avanzó mientras apoyaba a los soldados que habían caído después de ser alcanzados por flechas. La visión de este Vidimer hizo que los soldados estuvieran aún más decididos a luchar, y pronto la caballería y las torres de asedio se acercaron a la valla. «Échale aceite. Quemen todas las armas restantes del enemigo. Me he quedado sin flechas. Tráeme más. Simplemente trae todo del almacén. Yo también me quedé sin flechas. ¿Cuándo vendrá la flecha?» Los soldados romanos, cada vez más nerviosos al ver a los enemigos acercándose, se pusieron cada vez más ocupados y, como disparaban sin apuntar bien, la mayoría de las flechas acababan siendo bloqueadas por los escudos y armaduras de los soldados godos. A su vez, las flechas que salían disparadas por los enemigos empezaron a dañar poco a poco a los soldados romanos. ¡Kvac! Un golpe. Limpialo rápido. La mayoría de las flechas disparadas por los godos fueron bloqueadas por los escudos y armaduras del ejército romano, pero como había tantas, algunas de ellas atravesaron huecos en la armadura o penetraron en la armadura e hirieron a los soldados. Por supuesto, el daño causado a los arqueros godos fue severo porque tuvieron que acercarse a la fortaleza para disparar así, pero al enemigo no pareció importarle mucho eso. Aunque sus compañeros claramente se retorcían de dolor y gritaban junto a ellos, dispararon flechas como si nada hubiera pasado y corrieron hacia la fortaleza. En realidad, son hombres verdaderamente viciosos. Sí, supongo que tengo que admitirlo. Maestro Marius, ¿no deberíamos retirarnos pronto a la ciudadela central? Aún no. Atrae a los enemigos un poco más profundamente. Entonces es posible que no puedas retroceder en el tiempo. Eso también es cierto. Entonces se lo dices a Apolo. Si muero, liderarás a tus tropas y te retirarás a lo largo de la cresta oriental hacia Noricum y te reunirás con la legión. Está bien. El heraldo saludó y partió hacia la ciudadela central. Mientras tanto, los carros godos golpeaban las puertas, las pocas torres de asedio supervivientes alcanzaban la empalizada, y aquí y allá había escaleras colgando sobre la empalizada. Arqueros, prepárense para disparar. Varios arqueros se reunieron a la orden de Marius y esperaron a que las puertas de la torre de asedio se abrieran, y tan pronto como las puertas se abrieron, las flechas de los arqueros atravesaron el aire sin que Marius tuviera que decir nada. En un instante, varios godos que estaban a punto de saltar la valla se convirtieron en erizos y rodaron fuera de la valla. Lo que esperaba a los soldados godos que se precipitaron a continuación eran las puntas de lanza de los soldados. Se oían gritos por toda la valla. Algunos eran romanos, pero la mayoría eran soldados godos. La mayoría de las escaleras que habían construido los godos eran considerablemente más cortas que la altura de la fortaleza, e incluso las pocas escaleras largas correctamente hechas eran más bajas que las murallas de tierra construidas por orden de Mario o fueron rechazadas por la resistencia romana. Además, las endebles escaleras no podían soportar el peso de los soldados y se rompían y agrietaban por toda la línea del frente o no estaban bien montadas y eran inestables, por lo que los soldados luchaban por montarlas, lo que en realidad aumentaba los daños. Los arietes que atacaban las puertas y las vallas eran aún más peligrosos. Los soldados que conducían los carros lograron conducirlos hasta la puerta de la ciudad, pero todos fueron asesinados por una lluvia de flechas y piedras. Cuando los soldados que los seguían intentaron tocar los carros, las flechas volaron desde todas las direcciones y solo los cadáveres de los godos se amontonaron frente a los carros. Jefe, nuestras fuerzas están sufriendo demasiado daño. No importa. Todavía queda una fuerza principal. Jefe. Si retrocedemos ahora, los sacrificios de los soldados que cayeron al suelo serán en vano. Está bien. Jefe, ¿cuántos soldados cree usted que quedan ahora? Mira la realidad. Mi realidad está más allá de esa fortaleza. Jefe. En eso consiste la vanguardia. Todo lo que tenemos que hacer es darle un espacio al enemigo antes de que llegue la fuerza principal. Vidimer gritó con ojos brillantes. Ya no queda mucho tiempo. Celebremos sobre los cadáveres de esos bastardos romanos. Vidimer tomó la delantera y subió la escalera. Los soldados godos también se dieron cuenta de esto y se unieron a Vidimer, y los soldados romanos que intentaron empujar la escalera hacia abajo fueron acribillados por el fuego concentrado de los soldados godos o ni siquiera pudieron levantar la cabeza. Vidimer, que había subido silenciosamente la escalera, saltó a la barandilla mientras blandía su hacha hacia el soldado romano que lo bloqueaba. Al final logré subirme a la valla. Mirando nerviosamente a los soldados romanos que lo rodeaban, Vidimer gritó. Vidimer. Fui el primero en escalar el muro. El enemigo ha avanzado. Pero decir eso no detuvo a Vidimer. Vidimer blandió su hacha vigorosamente y amenazó a los soldados romanos.
Los soldados se unieron y trataron de hacer retroceder a Vidimer o de enfrentarse a él nuevamente. Vidimer aprovechó hábilmente los huecos en las defensas de los soldados y blandió su hacha, provocando que varios soldados cayeran, sangrando por los golpes del hacha de Vidimer. No importa cuántas personas haya. Thor, el dios del trueno, está cuidándome. ¿Qué estás haciendo en lugar de empujar rápidamente a ese loco bastardo bárbaro? Deja de gritar y ven conmigo, pequeño punk. Cuando los soldados se reunieron y formaron su formación de escudo, la guardaespaldas de Vidimer ya había ascendido la empalizada usando escaleras y torres de asedio. Protejamos al cacique. Expulsemos a los romanos, en nombre de Odín. Esos bastardos romanos que mataron a mis hermanos. Esos cabrones están subiendo. Apártalo rápidamente. ¿Qué están haciendo, pequeños bastardos? Sin embargo, el número de Vidimer y sus guardias era extremadamente pequeño, y los otros soldados subían desde abajo, por lo que los guardias se lanzaron para proteger a Vidimer. Por otro lado, los soldados romanos iban haciendo retroceder lentamente al enemigo, eliminándolos uno a uno mientras se cubrían con sus escudos. Cada vez que Vidimer no podía contenerse y saltaba, los pocos guardias que estaban allí caían, sangrando, y el cuerpo de Vidimer estaba cubierto de heridas aquí y allá, pero se aferraron a la pared firmemente. Ja 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 ja. Perros de Roma, ¿creéis que voy a dar marcha atrás solo porque vosotros lucháis? Ese niño es el líder. Joder, esto es realmente molesto. La victoria de hoy será mía. Mientras los soldados romanos perdían el tiempo en Vidimer. Gracias a la atención centrada en Vidimer, el lado chuncha estaba relativamente libre y de alguna manera logró empujar a los soldados y aferrarse al chuncha. Después de eso, intenté mover el carro y golpear la puerta, pero la puerta no se abrió fácilmente. Si alguien viola este protocolo, moriremos todos, así que y bloquéenlo. No tenemos suficientes apoyos, necesitamos traer más. ¿No ves que todos están ocupados ahora mismo? Tú lo traes. Mientras los soldados se movían frenéticamente, Marius también se abrió paso hasta la empalizada, luchando contra los godos que estaban subiendo. El frente todavía estaba suelto, y los soldados godos a menudo morían o eran derribados por el muro antes de poder poner un pie en la empalizada. Cuando empiezo a pensar que si sigo así, también puedo ganar la pelea de hoy. Marius se encontró con los ojos de Vidimer, que estaba luchando con soldados amigos en la empalizada. ¿Qué es eso? Ese tipo debe ser el líder de este lugar. Las dos personas que se reconocieron instintivamente enderezaron sus armas sin decir una palabra. Marius pasó entre los soldados y se situó frente a Vidimer. Así como la sangre romana de Vidimer se filtraba en cada centímetro de su armadura de cota de malla, la confrontación de Marius con su carne adherida a su armadura mientras la sangre de soldados godos sin nombre fluía aquí y allá naturalmente puso tenso al espectador. Marius era una o dos cabezas más alto que los que lo rodeaban, pero Vidimer era incluso más alto que Marius. Fue Marius quien rompió el silencio entre los dos que estaban frente a frente. Ese bastardo salvaje. ¿Dónde estás, arrastrándote hasta aquí? A diferencia de otros romanos débiles, parece bastante fuerte. Sí, puedo decir a primera vista que eres una persona importante. A primera vista, puedo decir que eres la persona a cargo aquí. Cuando Marius levantó su espada colgante, Vidimer también levantó su hacha y gritó: Señor, permanecer cerca. Oh, cacique. Marius, por favor hazte a un lado y deja de provocar a ese tipo sin motivo. Si atrapamos a ese tipo, esta batalla terminará. ¿No dijiste eso también la última vez? Ustedes fueron los que interfirieron en ese momento. Hablas mucho. Vidimer blandió su hacha, que era tan grande que parecía casi una tontería, como un látigo. Marius, quien juzgó que seguramente moriría si lo bloqueaba, fingió bloquearlo con el escudo en su mano izquierda y bloqueó la visión de Vidimer, luego arrojó el escudo en un instante, se zambulló en el punto ciego de Vidimer y lo apuñaló con su espada. Jefe en peligro. Uno de los guardias cercanos cubrió rápidamente el cuerpo de Vidimer con su escudo, salvándole la vida, pero el soldado no. ¡Qué cosa más inútil! Marius levantó su mano derecha hacia el cielo, rozando el escudo, y con unos pocos movimientos de sus dedos, agarró su espada al revés y la dejó caer sobre el brazo derecho expuesto del soldado. La espada de Marius atravesó el brazo derecho y el cuerpo del soldado como si fuera un trozo de madera podrida que se desprende de un árbol, y antes de que pudiera sentir dolor, una línea roja se trazó en el cuello vacío del soldado. Gallo, gallo, puaj. Ante la habilidad demoníaca de Marius, Cynric cayó con un gemido de dolor, mientras los soldados romanos y los guardaespaldas de Vidimer miraban fijamente a Marius. Marius volvió a mover los dedos, enderezando su espada y enderezó su postura. Vaya, esto funciona. Marius intentó calmar su corazón sorprendido, pero intentó no demostrarlo y provocó con calma a Vidimer. Cabeza de vaca ignorante.
¿Por qué te quedas ahí parado sin comprender cuando viniste aquí a pelear? Para matar a Cynric. Era un tipo bastante decente, ¿sabes? Estás murmurando otra vez. ¿Qué estás haciendo? No me empujes tan rápido. Sí. Vengaré a Cynric. Los soldados romanos se reunieron en grupos de 3 o 4 e intentaron hacer retroceder al enemigo, pero Vidimer se resistió ferozmente, blandiendo su gran hacha de manera poco hábil. Aunque las hachas estaban claramente bloqueadas por los escudos, los robustos escudos se partieron por la mitad como leña, enviando a los soldados a volar muy lejos. Ese niño. Protejan al centurión. Cuando los soldados comenzaron a sangrar y morir, Marius rápidamente cruzó armas con Vidimer y lo detuvo, y otros soldados romanos y los guardaespaldas de Vidimer se unieron, y estalló una pelea en la empalizada. A medida que más y más gente se agolpaba alrededor de la estrecha valla, el espacio ya estrecho se hizo aún más estrecho, pero Vidimer no prestó atención y blandió su hacha, apuntando a la cabeza de Marius. Cada vez que la pesada hoja del hacha cortaba el aire, pasó a través de la espada y el escudo de Marius. ¿Qué carajo? Hay tipos como este jabalí. Las habilidades de Vidimer eran impecables. Como para demostrar que había conquistado una región, caminaba cómodamente en medio del territorio enemigo como si fuera su propia casa, y parecía como si la parca lo estuviera llamando cada vez que blandía su arma. Las habilidades de Marius no eran tan malas, pero simplemente eligió al oponente equivocado. Aunque estaba físicamente en forma gracias al duro entrenamiento que había soportado en el ejército, el monstruo que tenía delante era demasiado experimentado y hábil para poder enfrentarse a él. ¿En qué estás pensando? 100 millones. El hacha de Vidimer, que aprovechó un momento de pérdida de concentración de Marius, se dobló en una dirección extraña y golpeó el lado débil de Marius. Rápidamente bloqueó el golpe con su escudo, pero el hacha de Vidimer partió el escudo de Marius y atravesó su armadura, enviándolo a volar bajo la empalizada. Mario. Rápido, encárgate del capitán. El general enemigo ha caído, sigue empujando. Marius fue arrojado debajo de la barandilla y afortunadamente fue salvado por su armadura, pero su cota de malla se desgarró horriblemente y sufrió una herida bastante grande en su costado. Los soldados corrieron a ayudar a Marius, pero él se sacudió las manos, se puso de pie por sí solo, sacó fuerzas de su abdomen inferior y gritó: «Puedes matarme así como así, estúpido salvaje. Aún estás vivo». El grupo de avanzada ya había sufrido grandes pérdidas, con más de la mitad de ellos muertos o heridos, pero como Vidimer, quien se suponía que los lideraba, estaba luchando en el frente, su ayudante corría hasta que le sudaban los pies, animando a los soldados, pero no era suficiente. La caballería seguía luchando, incapaz de siquiera arañar la puerta, y mucho menos destruirla, y la mayoría de las escaleras y torres de asedio que habían traído estaban rotas y eran inutilizables hacía mucho tiempo. A medida que los soldados se apresuraron a alcanzar las pocas torres de asedio y escaleras que quedaban, las bajas solo aumentaron, pero el ayudante no tenía derecho a retirarse. Enviar soldados a la muerte era lo mejor que podía hacer. Todos, salten el muro, el terreno elevado está más adelante. No te eches atrás. Quien se rinda morirá a mis manos. No sois los únicos que estáis sufriendo en este momento. El enemigo también sufre. Esfuérzate un poco más. Aunque el ayudante gritaba a todo pulmón, los soldados, cuya moral ya estaba mermada, no se movieron con facilidad. Al pie de la muralla se habían amontonado los cadáveres de innumerables soldados godos, y algunos incluso treparon la muralla pisando estos cadáveres. ¿Cuándo llegará la fuerza principal? El ayudante se dio la vuelta con voz enojada, pero la fuerza principal todavía estaba esperando al pie de la colina, simplemente observando. Está bien si no subes. ¿Cómo podemos mover el ejército sin órdenes? Pero... Oh, Berinard, no pienses en cosas inútiles. Mayor. Necesitamos movilizar a los militares inmediatamente. Nuestros aliados están muriendo. El anciano simplemente sonrió incomprensiblemente y respondió a Berinard. ¿No sería fantástico si Vidimer muriera junto a los romanos? Anciano, ¿qué es eso? Ya terminé de hablar con los demás. Ya no soporto ver a Vidimer actuando como si fuera el rey. ¿Vas a apuñalar al cacique por la espalda? ¿Es realmente necesario decir palabras tan duras? Solo dime que vamos a restablecer nuestra relación. Bruno. Oh Dios, Berinard. ¿Por qué estás tan enojado? Mientras Berinard sacaba su espada, los nobles y guerreros que lo rodeaban sacaron sus espadas al mismo tiempo. Mientras emitían una vibración siniestra, los soldados también comenzaron a murmurar y se pusieron tensos. ¿Has olvidado la bondad que te mostró el cacique? Simplemente no hemos olvidado lo que esa tribu le hizo a la nuestra. ¿Cómo te atreves a tener dudas cuando el enemigo está justo frente a ti? Demostraré tu rectitud decapitándote hoy.
La justicia no viene del filo de una espada, Berinard. Bruno dijo, dándose golpecitos en la frente con el dedo índice. Aquí, sale desde aquí adentro. Si yo fuera modelo y medida de justicia, ¿quién me juzgaría? Disparates. Eso no es ninguna tontería, Berinard. No creerás que un tipo ignorante que solo sabe pelear así pueda convertirse en rey, ¿verdad? El cacique nace con el coraje de un león y el alma de un lobo. Hay muchas cosas en el mundo que no se pueden resolver con coraje y valentía. No es así. Ya no me dejaré engañar por tu lengua de serpiente, ¿no es así? El grito de Berinard fue recibido con respuesta por los numerosos guerreros que estaban detrás de él. ¿Cómo es que no sabes que la era de Vidimer ha terminado? Ante el suspiro de Bruno, numerosos soldados y nobles detrás de él levantaron sus armas y se lanzaron frente a Bruno, rodeándolo. Si realmente quieres ver sangre, no te detendré. Tú mismo te buscaste esto. Si quieres ayudar, ¿por qué no vais juntos? El cacique ha dado la orden y nosotros simplemente debemos cumplirla. Estás diciendo que Vidimer es tu dios. Lo diré una última vez. Si cambias de opinión y ayudas al cacique incluso ahora, haré que parezca que nunca pasó nada. Berlinard, realmente no puedes mentir. Entonces se acabó. La pelea comenzó cuando Berinard mató a un noble que había estado conspirando frente a él por un momento. Mientras tanto, en la valla, la tediosa lucha entre la vida y la muerte iba llegando lentamente a su fin. Aunque Vidimer logró derrotar a Marius, la moral del ejército romano aumentó aún más cuando vieron a Marius vivo y bien. Mientras que la guardia personal de Vidimer y sus hombres fueron rechazados por los romanos tan pronto como avanzaron, o fueron abandonados en el frío suelo. El ejército romano, con la moral en alto, bloqueó eficazmente el avance de Vidimer a un coste considerable y redujo progresivamente el número de sus guardaespaldas hasta que solo Vidimer y 2 de sus guardaespaldas quedaron en la empalizada. Jefe, por favor váyase. Déjalo en nuestras manos y date prisa. No hago cosas como dejar atrás a mis subordinados. Aunque vayamos, vamos juntos. Jefe, ya estábamos equivocados. Vidimer giró la mirada y miró a sus subordinados. A uno de los chicos le faltaba un brazo, como si lo hubieran vendido en alguna parte, y otro estaba tan mal herido que contenía con la mano el contenido que se derramaba. Todo fue culpa suya. Si no hubiera sido tan salvaje, no les habría pasado esto. Me sentí arrepentido, pero siempre es demasiado tarde para arrepentirse. Jefe. Adelante. Nos vemos en el Valhalla. Fue un honor poder luchar contra el cacique. Los dos ya parecían preparados para morir, y en ese momento, el ejército romano, que parecía más malvado que cualquier gigante de la mitología, cerró lentamente la distancia y se acercó. Cuando miré hacia la parte inferior de la pared, vi que había más antorchas esparcidas por el suelo que antorchas en las manos. Lo siento. Por favor, encárgate del resto. Es un honor, jefe. Que tus deseos se hagan realidad. Oye, para. El capitán huye. Atrápame. ¿Dónde? No puedo ir. Los soldados romanos intentaron atrapar a Vidimer cuando intentaba escapar, pero los 2 soldados restantes los detuvieron, blandiendo sus armas. A pesar de que claramente había estado luchando durante horas y estaba gravemente herido, empujó a los romanos hacia atrás incluso más ferozmente que antes de sus heridas y finalmente Mario, incapaz de soportarlo más, dio un paso adelante. Quítate del camino. Mario. Marius apretó los dientes y avanzó con su escudo, haciendo que el hombre manco se tambaleara, antes de arrojar la lanza que sostenía en su mano derecha y perforar el pecho del otro hombre directamente en el medio. Luego el otro hombre fue atacado y apuñalado por los soldados que estaban cerca. Pero mientras tanto, Vidimer ya había saltado de la valla sin dudarlo. Aunque era tan alto como un edificio de 2 pisos, Vidimer saltó sin miedo y aterrizó sano y salvo sobre la pila de cadáveres que había debajo. TSK, lo extrañé. Marius chasqueó la lengua. Fue una lástima no poder matar a ese tipo. El resultado no fue bueno para un despliegue de soldados que fue visto como una oportunidad para poner fin a la batalla. Había muchos soldados gravemente heridos alrededor, e incluso los soldados que estaban sobre 2 piernas tenían heridas grandes y pequeñas, y todos parecían exhaustos. Marius hizo una mueca cuando la tensión disminuyó y el dolor aumentó desde su costado. «¡Ey! ¿Llamaste? Ve a la ciudadela central y dile a Apolo que envíe una fuerza de reserva». «Sí, lo entiendo». Marius había estado pensando en atraer a los enemigos y quemarlos a todos junto con las vallas exteriores hasta hace un momento, pero inesperadamente, el impulso del enemigo se debilitó de repente y ahora estaban siendo empujados hacia atrás, por lo que cambió de opinión. Le preocupaba que la fuerza principal enemiga que esperaba al pie de la colina no se moviera, pero todo lo que podía hacer ahora era empujar al enemigo hacia atrás.
Jefe, está bien. Ningún problema. Los soldados. Me sentí muy herido. Es imposible emprender más acciones ofensivas. Sí, ya veo. ¿Por qué no hay noticias de la unidad principal? Yo tampoco lo sé. Envié mensajeros 3 veces, pero no hubo respuesta. Uf. Vidimer suspiró y miró hacia la fortaleza. El número de soldados que podían escalar las murallas era pequeño, e incluso aquellos que podían fueron rápidamente derrotados o rechazados por los romanos. Aunque los arqueros disparaban constantemente flechas para cubrir a sus aliados, no parecían capaces de infligir mucho daño al ejército romano. No hace falta decir que la parte de carga fue un gran fracaso. El carro estaba tan repleto de cadáveres de los soldados godos que era imposible moverlo. Nos retiramos. Envía primero a los heridos a la retaguardia y luego baja con el resto de los soldados. Está bien. Tú liderarás a los soldados al frente, yo tomaré la retaguardia. Jefe, ¿cómo puedo ir primero? Vidimer dijo, colocando una mano sobre el hombro del indefenso ayudante. Hoy es un día triste. Espero que tú también lo entiendas. Jefe. Es una orden. Seguiré tus órdenes. El ayudante reunió rápidamente a los soldados. Todas las tropas, reúnanse. Cuando sonó la trompeta para anunciar la asamblea, los soldados dispersos por todos los muros del castillo comenzaron a reunirse uno por uno, y en un instante se reunieron cientos de soldados. Vidimer no pudo ocultar su desesperación mientras miraba a los soldados restantes. Ciertamente había bastantes cuando partimos, pero ahora que miro atrás, su número ha disminuido notablemente y casi no quedan en buenas condiciones. Así pues, los soldados godos se hicieron cargo de sus camaradas y parecieron retirarse. Los soldados romanos en las murallas los despidieron con fuertes gritos. No vuelvas más. Pantanos. Solo míralo huyendo. Puaj. Marius, ¿estás bien? No, creo que voy a morir. ¿Puedo ayudarle? Puaj. Está bien. Manténgalo en secreto para los otros niños. Marius cojeó hasta la enfermería, sujetándose el costado. La luz del sol que apenas comenzaba a asomar sobre su figura emitía un resplandor cálido, como si acariciara sus hombros encorvados. Mientras tanto, Ajax, que había estado siguiendo las huellas de la fuerza principal, buscó en el área durante horas, pero solo encontró rastros de las fuerzas amigas estacionadas allí, y ninguna fuerza amiga. Parecía que habían cruzado a Dalmacia, pero no estaba claro si ese era el caso porque la valla temporal erigida para proteger la guarnición todavía estaba allí donde antes estaban los cuarteles. Si tuviera que abandonar este lugar, obviamente lo habría destruido. Habían más de unas cuantas cosas extrañas sucediendo, por lo que no pude regresar y estaba deambulando cuando vi personas que llevaban armaduras familiares. Se acercó a ellos con corazón alegre, pero ellos no parecieron notarlo y continuaron hablando entre ellos, y Ajax oyó lo que decían. La última vez, esa chica. OMS. Pues la mujer alta entre esos bastardos romanos que fueron perseguidos y capturados. Oh, ¿por qué es eso? Escuché que esta vez se vendió por 2 monedas de oro. ¿2 monedas? ¿Dónde lo vendiste? Dijeron que se lo entregaron a los esquiadores del este. ¿Escitas? ¿No es Armacia? Oh, ¿es eso todo? Oye, niño estúpido. Ajax se dio cuenta inmediatamente de que no eran romanos. Para empezar, la lengua que hablaban era típicamente germánica y su acento era diferente al de otras tribus germánicas que residían en Roma. ¿Qué? La unidad principal fue atacada. Ajax, confuso pero aún decidido a comprender bien la situación, comenzó a seguirlos. Después de perseguirlos a lo largo del sinuoso camino de la montaña durante varias horas, finalmente llegaron a un pueblo a mitad de la montaña, y Ajax pudo encontrar fácilmente a los soldados romanos y a los romanos encarcelados dentro del pueblo. Maldita sea, el hijo del comandante del batallón realmente hizo un desastre. Ajax miró atentamente alrededor del pueblo. En el interior se veía gran cantidad de gente que era arrastrada como perros, y en el centro del pueblo, los estandartes que representaban a los batallones y los estandartes que representaban a cada centenar estaban plantados sobre los cadáveres de los soldados romanos como botín de guerra, y también se veía gente reunida, riendo y hablando alegremente. ¿Qué? Todos fueron alcanzados. ¿A dónde se fueron los demás? Ajax buscó cuidadosamente cualquier rastro en los alrededores del pueblo, pero no pudo encontrar nada especial aparte del hecho de que allí había tenido lugar una importante batalla. Ajax, que llevaba un tiempo vagando por el pueblo, descubrió a un joven y a una mujer que habían escapado del pueblo y los persiguió. El hombre y la mujer, que se adentraban cada vez más en el bosque, estaban tan absortos en sus pensamientos que ni siquiera se dieron cuenta de quien los perseguía por detrás, y cuando Ajax, juzgando que estaban algo lejos del pueblo, sacó su espada, los dos ni siquiera se dieron cuenta. Alberic,
¿Cuánto tiempo tenemos que encontrarnos en el bosque? Trabajamos a tiempo parcial, no lo puedo evitar. No estoy listo todavía. Me convertiré en abuela con solo prepararme. Oh, ¿vas a esperar hasta que sea abuela? No sé. No lo sé, jajaja. Ustedes dos se ven bien. Eso fue lo último que vio de Alberic, quien giró la cabeza al oír el sonido detrás de él. Ajax, que había volado la cabeza de Alberico de un solo golpe, golpeó el rostro de Alba con el mango de su espada mientras ella intentaba gritar, y Alba también cayó al suelo. Ajax, que había sometido a los dos en un instante, pasó junto al cadáver de Alberico que derramaba sangre caliente y clavó su espada en el cuello de Alba, arrugando su rostro con fiereza y preguntando: «Oye, a partir de ahora, responde mis preguntas sí o no. Responde una de las dos. ¿Lo entiendes?» «Ah, Alberico». Cuando Ajax levantó la mejilla, la cabeza de Alba giró hacia un lado. Ajax la agarró del cuello nuevamente y le preguntó con ojos fulminantes: «¿Has visto alguna tropa romana por aquí?» «Mamá, no sé. Estaba en el pueblo. Te dije que simplemente respondieras sí o no». Cuando la espada fría se clavó en su piel del cuello, Alba, asustada, gritó como loca: «Sí. Sí, vino. Sí. Dilo una vez, me duele la cabeza. Luchaste contra el ejército romano». «Sí». «Están todas las tropas romanas muertas». «Oh. Eso no puede ser correcto». «Hola. Esto». «No seas tan formal y responde con tacto. El ejército romano intentó atacar nuestra aldea, pero fue derrotado por el jefe». «Bueno. ¿Y ahora qué?» «Oh. Luego capturó a los romanos». «No, ¿qué pasó con aquellos romanos que fueron atacados?» «No creo que los hayan capturado a todos. Yo solo lo escuché». «Bajo. Supongo que ahora no es el momento para que pienses en esto y aquello». Ajax creó una atmósfera amenazante al limpiar la sangre de la espada de Alberico en la ropa de Alba. Alba estaba aterrorizada y temblaba. Detrás de ellos se escuchó una voz que buscaba desesperadamente a alguien. «Bar. Bueno. Te tardaste demasiado. Por favor, sálvame. Tengo una madre enferma en casa». Alba le rogó a Ajax, pero éste le respondió con frialdad: «Lo mismo les habría sucedido a innumerables de mis hermanos y hermanas a quienes tu pueblo mató. Por favor». Ajax dudó un momento ante las lágrimas de Alba, pero Alba no desaprovechó ese breve momento y lo empujó, corriendo por el bosque oscuro. Ajax logró seguirle el ritmo, pero corrió a través del bosque y guardó su espada en su vaina. La dirección era Noricum. La lucha entre Berinard y Bruno se hizo cada vez más intensa. Los soldados que momentos antes habían luchado bajo la misma bandera, ahora luchaban como enemigos. Sangre y lágrimas corrieron sobre la tierra. Muchos soldados se embarcaron en un viaje del cual no regresarían. Castiguen a los traidores que han abandonado sus almas. Niños tontos, ¿pensaron que Vidimer sería su amo para siempre? La lucha se hizo cada vez más intensa. Aunque los soldados de los nobles y ancianos que Bruno había reclutado tenían una superioridad numérica, los soldados de las tribus Berinard y Vidimer resistieron ferozmente, y a medida que pasaba el tiempo, ambos bandos solo sufrieron bajas cada vez mayores, y ninguno de los dos fue capaz de aprovechar la oportunidad de ganar. Vidimer, que observaba esto desde la colina donde salía el sol, habló con voz sombría. «¿Qué es eso?» El ayudante, desconcertado, no pudo contener su ira y gritó: «Estos tipos. ¿Qué clase de desgracia es esta delante del jefe?» La voz retumbante del ayudante se perdió en el aire, mezclada con los gritos de los soldados que luchaban al pie de la colina. El ayudante estaba avergonzado y Vidimer gritó de ira y dolor. «¿Qué están haciendo ahora?» «Ah, cacique». Al grito de Vidimer, los soldados que estaban golpeando sus armas se detuvieron de inmediato y miraron hacia Vidimer. Vidimer, furioso por las llamas que le ardían en los ojos, agarró su hacha con la mano derecha y montó a caballo colina abajo. Los soldados quedaron desconcertados ante la repentina aparición del jefe y cuando éste se acercó a ellos, arrojaron sus armas uno por uno y le abrieron paso a Vidimer. El ayudante condujo apresuradamente a los soldados físicamente aptos y a los guardias y siguió a Vidimer, pero la ira de Vidimer parecía haberse extendido a su caballo, y éste no pudo seguirle el ritmo, ya que corría más rápido de lo habitual. «Y no... jefe. Lluvia, gota de lluvia». Vidimer descubrió instintivamente la causa de esta situación. Vidimer miró hacia Berinard, que estaba herido aquí y allá, y a Bruno, que había estado mirando a los demás con arrogancia hasta hace un momento, y blandió su espada con un gran golpe,
cortando la cabeza del caballo que montaba Bruno antes de detenerlo. Las palabras de Bruno, que se habían cortado en un instante, se congelaron y cayó al suelo con un ruido sordo. Bruno, que iba encima, también tropezó y cayó del caballo de forma desagradable. Vidimer cabalgó silenciosamente hacia Bruno, que yacía en el suelo. Estaba solo, pero nadie le había apuntado con un arma ni había intentado detenerlo. Vidimer se acercó a Bruno, le puso un hacha en el cuello y le habló en voz baja pero clara. No preguntaré por qué. No es tu culpa, es tu ambición la que es el problema. Jefe, me equivoqué. Creo que perdí la cabeza por un momento. Por favor, sálvame. He llegado demasiado lejos para perdonarte. Si tenéis ojos, mirad a vuestro alrededor. ¿Hay algún romano entre los que han caído al suelo? Sí, cacique. ¿Te sientes agraviado? Sí, es injusto. Jefe, puedo explicarlo todo, así que deme una oportunidad. Las cejas de Vidimer se curvaron como juncos y entonces su voz estalló. ¿Qué clase de explicación es esta? Lo que tienes que explicar es lo que tienes que decir a los guerreros que no pudieron ir al Valhalla debido a tu juicio erróneo. Toma tu espada, Bruno. Oh, cacique. Bruno puso los ojos en blanco y pidió ayuda a los demás, pero los nobles, los ancianos e incluso los soldados que habían planeado la rebelión con él evitaron su mirada e inclinaron la cabeza ante la ira de Vidimer. Ganancia. ¿Creen que soy el único que va a morir, idiotas? ¿Crees que Vidimer te dejará vivir? Sería mejor matar a Vidimer aquí y ahora. Le daré la mitad de mi fortuna a quien mate a ese tipo. Medio. Ante el grito de Bruno, Vidimer miró a su alrededor con interés, pero cada vez sus agudos ojos se encontraban. Solo había quienes evitaban el contacto visual y temblaban como si fueran creyentes que habían dado la bienvenida a un dios. Vidimer miró a su alrededor y volvió a girar la cabeza para mirar a Bruno. Sus ojos temblaban. Eso es todo lo que puedes hacerme. Oh, eso es todo. La mitad es más de lo que tienen vuestras inteligentes tribus. No, no. No es eso, Bruno. ¿Hemos olvidado que nuestra riqueza es suficiente para tener un cuerpo fuerte y una familia amorosa? Oh, eso es algo así. El hacha de Vidimer giró como el viento y partió a Bruno por la mitad como si fuera un tronco. Una enorme cantidad de sangre brotó sobre Vidimer, pero Vidimer volvió a mirar a su alrededor sin parpadear y gritó. Si tienes alguna queja sobre mí, o simplemente quieres mi puesto, dímelo en cualquier momento. No evito los desafíos. Ante esto, todos los nobles, los ancianos e incluso los soldados arrojaron sus armas y se arrodillaron ante él. Afortunadamente, la armadura parece haber hecho su trabajo. No hay ningún problema con los huesos y los órganos. Puaj. ¿Pero por qué duele tanto? Jajaja, debe ser por eso que te golpearon con un hacha tan grande tan ignorantemente. Los soldados ya estaban felices porque él era inmortal y una encarnación de Mitra. Charla inútil. ¿Entonces está bien mudarse? Aún así, necesitarás descansar unos días, o al menos 2. De lo contrario, la herida se abrirá y, si empeora, puede incluso pudrirse. No se puede simplemente suturar una herida. Dado que coser solo sirve para fijar firmemente, el hilo puede aflojarse o romperse si lo mueves. El cirujano le habló a Marius, sosteniendo los instrumentos quirúrgicos que había colocado a su lado. Ahora es el momento de coserte la herida. ¿Podrías recostarte un momento, por favor? Espera un minuto. ¿Vas a coserlo así? No existe algo así como la anestesia. Anestesia. Hay tantos pacientes ahora que nos hemos quedado sin alcohol, y mucho menos sin opio, así que no hay nada que podamos hacer. Por favor, soportalo como un hombre. Marius miró a los médicos ocupados y fortaleció su determinación. Oh, por favor no te enfermes. No te preocupes. Soy la mejor cosiendo en la unidad. Te lo coseré muy bien. Por favor. La firme resolución de Marius se desmoronó cuando la aguja del cirujano se clavó en su carne. ¡Puaj! Esto apenas comienza. No bromees. No es una broma. ¡Qué asco! Simplemente aguanta un poco más. Esto terminará pronto. Marius derramó lágrimas. No fue porque la aguja me atravesó la piel. No fue porque la larga herida que le atravesó el costado fuera dolorosa. Yo simplemente estaba enojado. Lo único que podía pensar era en ese bastardo salvaje que me hizo retorcerme de dolor con mi camisa quitada en el centro médico, y estaba enojado. Eso es todo. Cuando Marius salió de la unidad médica, vio vallas de madera horribles, rotas y en llamas por todas partes. Aunque de alguna manera habíamos logrado bloquear este ataque,
estábamos en un estado tan dañado que no podríamos resistirlo más si el enemigo viniera nuevamente. Me hubiera gustado empezar inmediatamente los trabajos de reparación, pero los soldados estaban muy cansados por los combates que habían continuado toda la noche y había más heridos de lo esperado. Maestro Marius. Polo. Escuché que estabas herido. Lo estás haciendo bien. Estoy bien. Morí y volví a la vida. Eso es una suerte. Por cierto, tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál te gustaría escuchar primero? Escuchemos primero las malas noticias. Según nuestra investigación, 49 de los 450 soldados murieron en la batalla de anoche y unos 117 resultaron gravemente heridos. ¿Qué? ¿Por qué estás tan herido? Aún así lo compré porque me dieron una armadura. La frente de Marius se frunció siniestramente. Como nuestras fuerzas eran necesariamente una minoría en comparación con el enemigo, abrimos almacenes y armamos nuestras tropas para obtener una ventaja en calidad, pero el daño fue mucho mayor de lo esperado. La batalla de anoche fue una situación favorable, con menos tropas enemigas y la mayoría de sus armas de asedio inutilizadas, pero con la cantidad de daño tan grande, era imposible detenerlos en la valla por más tiempo. Supongo que tendré que quemarlo todo. Ah, y la puerta se quemó. ¿Qué? Marius preguntó con los ojos muy abiertos. Los soldados intentaron apagar el incendio. Dicen que todo se quemó. Primero, bloqueamos la entrada con los cadáveres de los soldados enemigos cercanos y rocas. ¡Puaj! No creo que pueda durar mucho tiempo. Bueno, ¿con esto terminan las malas noticias? No hay suficientes flechas. Si es una flecha, no se puede volver a crear. Eso. No hay nadie que lo haga. Marius se quedó sin palabras. Después de solo 2 batallas, la fortaleza prácticamente había perdido su capacidad de combate. ¿De qué serviría matar a muchos enemigos? Si 8 enemigos mueren pero un aliado muere, sería una batalla que sería una pérdida para nosotros. ¡Mierda! ¿Qué tengo que hacer? Eso. Aún quedan algunas buenas noticias. Está bien, dime. Las armas de asedio que el enemigo había dejado aquí y allá se convirtieron en obstáculos que bloqueaban el camino hacia la colina. ¿Es esa una buena noticia? Oh. Sí. Ja. Bien, ¿qué necesitas resolver primero ahora? Tienes que rellenarlo con las flechas. En primer lugar, hice que los soldados recogieran las flechas esparcidas por el campo de batalla. Marius estaba preocupado. Era imposible rehacer la flecha en las circunstancias actuales. Teníamos los materiales, pero nos faltaba muchísimo personal y tiempo para fabricarlos. Sin embargo, existían ciertas limitaciones para recuperar flechas esparcidas en el campo de batalla. Justo cuando pensaba que no tenía más opción que usar con moderación las flechas que tenía, algo cruzó por la mente de Marius. Polo. Sí, llamaste. ¿Qué parte de un objeto se puede hacer partiendo una rama de árbol por la mitad y ahuecando su interior? Sí. Te escuché mal. Entonces, se parece a esto. Marius dibujó una U en la tierra con su dedo, pero Polo le preguntó con una mirada confusa en su rostro. ¿Para qué vas a usar eso? Esto es lo que se usa para partir flechas. Sí. ¿Por qué estás partiendo una buena flecha? Hay cosas así, como 2. No, solo unos 10. No, no tienes que hacer algo así. Si me dices que lo haga, hazlo. Polo se quejó, pero Marius se mantuvo firme. No todo el mundo puede manejar el arco, pero cualquiera que tenga algo de experiencia con el tiro con arco por aquí probablemente podrá adaptarse rápidamente. Si eso sucediera, pensé que podríamos distribuir las flechas de forma un poco más eficiente dándoles las flechas laterales y haciendo que todos los demás usaran flechas normales. El campamento gótico estaba invadido por un silencio inquietante. Pudo haber sido porque perdieron la batalla contra el ejército romano, pero el hecho de que sus propias fuerzas lucharon entre sí también jugó un papel. Vidimer resolvió la situación y selló la brecha a la fuerza, pero ¿es cierto que los corazones humanos pueden unirse a la fuerza? Dentro del campamento Godó, había una lucha en curso, consciente o inconscientemente, entre facciones. Vidimer también lo sabía bien. Venceremos ese castillo con nuestro ataque final mañana. ¿Por qué no hay respuestas? Jefe, es imposible volver a atacar en esta situación. Berinard, ¿qué opción nos queda entonces? ¿Morir de hambre en esa llanura? ¿O morir ante los ármatas que vienen del este? El daño a nuestros aliados es demasiado grande. Ya han muerto o resultado heridos más de 1000 soldados. ¿Cuánta sangre más piensan derramar aquí? Entonces, ¿debería salir corriendo como un perro con el trasero metido en la boca? ¿Dónde? El invierno llegará pronto.
Sería mejor ir al norte y robar comida de otras tribus. Vidimer dijo, golpeando el escritorio con el puño. Si de todos modos vas a atacar, ¿no sería mejor atacar esa pequeña fortaleza? ¿Por qué no conoces un hecho tan simple? ¿Es posible dado el estado actual de nuestras fuerzas armadas? Todo esto se trata de morir. Alguien sobrevivirá. Y plantarán banderas sobre nuestros cadáveres. Eso es una pelea, eso es una guerra. Jefe. Ya no hay vuelta atrás. Berinard, te daré una semana para reorganizar tus tropas y prepararte para el ataque. Jefe, esto es una locura. Esto es una locura. Pero es algo que tengo que hacer. Jefe, incluso si tomas esa fortaleza pisoteando los cadáveres de tus soldados, debes pensar en lo que viene después. A pesar de la feroz oposición de Berinard, Vidimer no se rindió. Si no hay hoy, ¿cómo puede haber mañana? Si vuelvo ahora, al menos podré proteger lo que queda. ¿Cuántas veces no te lo he dicho? No tenemos ningún lugar al que regresar. Los romanos han huido completamente de Panonia. Son todo lo que queda, así que ¿por qué no los dejas ir? ¿Qué? Vidimer, enfurecido, sacó la espada del guardia que estaba a su lado y la puso en el cuello de Berinard. Incluso con un cuchillo en el cuello, la expresión de Berinard no cambió. Más bien, le habló a Vidimer con más calma que antes. Tienes que admitirlo ahora. Ya estamos en problemas antes incluso de poder luchar como es debido. Entonces, ¿eso significa que todos mis soldados que murieron allí murieron en vano? Sí, es la muerte de un perro. Murió a causa de la codicia, la ambición y quizás la venganza personal del cacique. ¿No es eso lo que llamas muerte de perro? Luchan por mí. Muerto. Y aún así, tú, un simple punk, lo llamas muerte de perro. ¿Hay alguien aquí que no haya luchado por el cacique? Algunos nobles y ancianos que habían mantenido la boca cerrada ante las palabras de Berinard tosieron y se sonrojaron, pero Berinard continuó hablando. Todos lucharon por el cacique y murieron como perros. El anciano Friduel murió en el frente simplemente por oponerse a las órdenes del cacique. No es su muerte la muerte de un perro. Ese tipo intentó quebrar la moral de nuestras tropas con palabras inútiles durante la ofensiva militar. ¿Y qué pasa con el ataque de anoche? El cacique ha regresado, pero ¿qué pasa con los demás que no regresaron? Vidimer contuvo su ira mientras sus manos temblaban. Quise derribar a ese tipo arrogante que estaba frente a mí, pero me contuve con una paciencia sobrehumana porque sabía que sus palabras eran para mi propio bien. Entonces, ¿estás diciendo que deberíamos dimitir de una vez por todas? Sí, debes tirarlo a la basura cuando puedas. ¿Qué quieres decir con tirar? ¿No lo sabe bien su majestad el jefe? Los números no solo eran pequeños, sino que también resultaban agotadores. ¿Pero deberíamos rendirnos ahora? Estamos cansados y dolidos también. ¿Son ellos los únicos que lo están pasando mal? También estamos pasando por un momento difícil. No quiero oírlo. Berinard, ya ha pasado una semana. En exactamente una semana almorzaremos en esa fortaleza. Jefe. Vidimer se dio la vuelta, arrojó bruscamente la espada que sostenía y la reunión terminó. Mientras otros estaban encantados de verse finalmente liberados de la tensión sofocante, algunos, incluido Berinard, solo podían suspirar. Gaudencio estaba de buen humor estos días. Fue un año en el que pudo satisfacer tanto la alegría de ser soldado como de ser padre, ya que fue ascendido a capitán de caballería por sus logros en la última guerra y nació su tan esperado hijo. Además, como no había habido invasiones bárbaras a gran escala durante los últimos meses, pude servir en el ejército con relativa comodidad. Capitán, ¿le gustaría entrar primero? Sí, anoche vi a mi hijo gateando, así que no pude dejar de ir. Ja ja ja. Ja ja, eso debe ser genial. Dios mío, me pregunto cuándo me casaré. Ja ja ja, si trabajas duro, verás resultados. Ja ja ja. Bueno, el capitán está casado, así que no hay nada que no pueda hacer, ja ja ja. Ja ja, ¿está bien hablar mal de tu superior de esa manera? Ja ja ja. Jefe militar. Mientras Gaudencio se dirigía a su casa, bromeando alegremente con sus colegas, alguien lo detuvo. Algo. Creo que deberías venir un momento. Gaudencio se sintió divertido por la actuación del soldado que le bloqueaba el paso, pero intentó no demostrarlo. Siguiendo al soldado, se dirigió a su propia oficina dentro del cuartel. Había un soldado esperando, vestido tan pobremente que apenas podía reconocerse como un soldado romano. ¿Quién eres? Soy un mensajero del 1er batallón, 11º cuerpo de ejército. Estaba deambulando y encontré un campamento militar. Bueno,
¿A dónde fue tu unidad? ¿Por qué deambulaste por aquí solo? ¿Tienes algo que demuestre quién eres? Bueno, hay un código, pero... Déjeme ver. Gaudencio meneó la cabeza cuando vio la palabra Rómulo tallada en la tabla de madera. Confirmé que no es de nuestra unidad. Entonces, ¿por qué andabas vagando sola? General, necesito ayuda. De repente Ajax cayó al suelo y comenzó a llorar. Gaudencio y los soldados, avergonzados, intentaron consolarlo. ¿Qué está pasando que te hace llorar así? Eso es. Las expresiones de Gaudencio y los soldados que lo rodeaban cambiaban coloridamente de un momento a otro a medida que las palabras fluían de la boca de Ajax. Algunos estaban horrorizados, otros tenían caras distorsionadas y gemían. Cuando la boca de Ajax estaba cerrada, Gaudencio dejó escapar un profundo suspiro, como si tomara aire que había estado conteniendo, y le dio una palmadita a Ajax en el hombro. Sí, lo has pasado mal. General, por favor ayude a sus camaradas. General, ni siquiera sabe el tamaño del enemigo, por lo que no puede moverse solo. Tenemos que tener un poco de cuidado. Tienes razón. En una situación en la que no se sabe si los godos están en una coalición o en una invasión a gran escala, sería una tontería mover el ejército precipitadamente. Más bien, ¿qué tal si pedimos ayuda a las unidades centrales o circundantes? A medida que sus lugartenientes transmitían sus opiniones a Gaudencio, su oficina se volvía cada vez más ruidosa. Gaudencio, situado en el centro de toda esa gente, estaba cada vez más preocupado. El proceso de fabricación de la punta de flecha implicó prueba y error, pero como fue un proceso de reciclaje de flechas existentes, no llevó demasiado tiempo. Fue posible porque el almacén estaba lleno de materiales dejados por la fuerza principal y materiales recolectados del área circundante antes del asedio, y hacerlo no fue tan difícil. La orden de Marius se dio por la mañana y los resultados salieron alrededor de la hora del almuerzo. Aunque solo se intercambiaron unas pocas palabras sencillas, el resultado fue mejor de lo esperado. Desde el mango, resistente y bien hecho, que tenía aproximadamente la longitud de un dedo, las habilidades de los artesanos parecían mejores de lo esperado. Marius estaba satisfecho con el aspecto de la mesa auxiliar que había creado, pero Polo todavía parecía disgustado. ¿Qué diablos planeas hacer con esto? Ni siquiera es un juguete para niños. Está mejor hecho de lo que pensaba. Una flecha tan pequeña ni siquiera se enganchará en un arco. ¿Y para qué necesitas esa cosa rara hecha de madera? Para todo tengo un uso, así que si tienes alguna pregunta, sígueme. Polo refunfuñó detrás de él, pero Marius lo ignoró. Porque eso no era lo importante en ese momento. Salió de su oficina y se dirigió a un espacio abierto que habitualmente se utilizaba como campo de entrenamiento para soldados. Allí estaban reunidos y descansando algunos soldados y, al acercarse, reconocieron a Marius y Polo y lo saludaron. ¿Estás aquí? Sí, está todo bien. En todo caso, los niños salvajes parecen un poco tranquilos hoy. Eso es algo realmente especial. ¿Qué es eso? Oh, ¿es esto lo que quieres decir? Marius colgó su espada y le arrebató el arco al soldado, diciendo: lo tomaré prestado por un momento. No funcionará. Marius cogió su arco, lo tensó suavemente y lo soltó en el punto más alto. Se escuchó un sonido agudo del viento cortando y la espada salió volando de mi mano. ¿Le disparaste? ¿Qué? ¿Cuándo disparaste? Mientras todos hablaban, un soldado que había ido a inspeccionar el objetivo gritó y atrajo la atención de todos. Todos, vengan aquí. ¿Qué pasa? Puedes venir sin más. Oh, ven y echa un vistazo a esto. Todos se reunieron para mirar el objetivo al oír el grito de un soldado, pero todos estallaron en risas al ver que el objetivo no era diferente de lo habitual. Ja ja ja, Marius, estabas tan confiado, pero te equivocaste. Ja ja. Ustedes, muchachos, no se burlen de su centurión. Ja 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 ja. Ja ja ja. Idiotas, miren directamente al centro. Los soldados que se reían a carcajadas dejaron de reír y se giraron hacia Marius cuando vieron que la flecha atravesaba el objetivo, dejando solo la punta de la pluma atrás. Y luego rápidamente se reunieron frente a Marius y se dijeron una palabra. Marius, ¿qué es esto? Oye, pequeño, ¿qué pasa? ¿Cómo se filma esto? ¿Cómo es? Es útil. Marius miró a Polo, que miraba entre su arco y su espada con una expresión en blanco. Me pregunto si será útil. Ah, sí, esto no es tan útil. En tal sentido. Polo estaba tan avergonzado que no pudo seguir hablando. Era solo un trozo de madera. Una flecha tan corta que ni siquiera se puede colgar de una cuerda.
Probablemente era solo un trozo de madera que pasó por un proceso de fabricación simple, pero tenía un poder destructivo. Era algo completamente incomprensible para la cabeza de Polo. Sin embargo, el soldado no tenía por qué entenderlo. Simplemente hazlo si te lo piden. La duda era un lujo, y cuanto más pensabas en ella, más difícil era sobrevivir en el campo de batalla. Con esto, puedes hacer 4 flechas con una flecha, así que usemos esto por el momento y usemos ese tiempo para hacer nuevas flechas. Sí, te seguiré. Está bien, primero que todo, traslada todos los suministros y equipos a la fortaleza central. Las afueras están abandonadas. Eso es todo. Sí, todos ellos. Polo saludó a Marius en silencio y se alejó, moviendo los pies rápidamente. Marius despidió a Polo, recogió la flecha que había caído al suelo, la puso en la cuerda y tensó su arco. La ira del general Mucio no se calmó fácilmente incluso después de varios días. A pesar de que eran familia, el hecho de que Lupus abandonara a sus hombres y volara toda la unidad era algo que no podía pasarse por alto. ¿En serio? ¿En serio? Sí, ¿cuántas veces tengo que hacerte decir eso? El soldado con el látigo miró a Tito con miedo, pero este respondió con un gesto silencioso, cerrando los ojos. El soldado suspiró y levantó el látigo de cuero de 9 puntas sobre su cabeza. Y luego golpeó con todas sus fuerzas la espalda de Lupus, que estaba atado con la parte superior del cuerpo expuesta frente a él. ¡Cuac! Cada vez que se oía un chasquido, los gritos desgarradores de Lupus resonaban por todo el cuartel. Mientras continuaban los azotes, la espalda de Lupus comenzó a desgarrarse y la sangre comenzó a fluir, pero los azotes continuaron. Incluso los soldados que estaban viendo esto cerraron los ojos o voltearon la cabeza ante la cruel visión, pero Mucius observó todo el proceso con los ojos bien abiertos. El soldado que lo había estado azotando durante mucho tiempo se dio cuenta de que ya no podía escuchar los gritos de Lupus y rápidamente revisó su estado. «Oh, me desmayé». Despertar. Su Majestad, ¿qué tal si nos detenemos aquí? Te dije que despertaras, Titus. Los soldados que habían estado observando desde un costado prepararon un balde de agua y lo vertieron sobre Lupus. Los ojos de Lupus, que habían estado inconscientes, se enfocaron y recobró el sentido. Oye, este es. Todavía quedan 30. Oh, no. Sálvame. Esta es la orden del comandante. No. De ninguna manera mi padre haría eso. Lupus, que luchaba en el suelo, encontró a Mucius y gritó con sus últimas fuerzas. Padre, me equivoqué. Todo es culpa mía. Así que por favor, tener compasión. ¿Qué están haciendo, chicos? Ata al criminal a la hoguera y ejecuta su sentencia. Oh, padre. Cuando el soldado se acercó y tomó con cuidado la mano de Lupus, su rostro de repente se puso rojo y gritó con ira. ¿Qué hice tan mal para que actúes así? Mi juicio fue correcto. Puedes hacerme esto solo porque los resultados no fueron buenos. A pesar de los gritos de Lupus, Mucius abrió la boca sin cambiar su expresión. Si conocieras el honor, te habrías ocupado de al menos un subordinado más allí mismo. Si hubierais conocido la tolerancia, los bárbaros no habrían cruzado la frontera. Y si tuvieras sabiduría. Mucio suspiró y continuó. Si hubieras sido sabio, no habrías ignorado las palabras de tus subordinados y no habrías regresado solo. No diré nada más. Esta es la última lección que os doy. Padre. Señor Lupus, por favor tenga paciencia conmigo por un momento. Lo terminaré ahora mismo. Lupus tenía una expresión vacía en su rostro, como si hubiera perdido la cabeza. Incluso hasta el momento en que el soldado que estaba a su lado ató su cuerpo al marco, él se quedó mirando fijamente al cielo. Ejecutad finalmente la sentencia. El comandante Lupus aún no se ha recuperado completamente de sus heridas. El resto de ustedes tratan las heridas y las ejecutan. Tito, ¿los demás también piensan lo mismo? Mientras Mucius miraba a su alrededor, los oficiales allí reunidos miraron hacia otro lado para evitar el contacto visual con él. Esta es mi opinión personal. Bueno, así es. Las comisuras de la boca de Mucius se elevaron levemente. Las comisuras de sus labios, que se habían elevado lo suficientemente débilmente como para que incluso Titus, que estaba justo a su lado, no lo notara, rápidamente volvieron a bajar como si nada hubiera pasado. Sí, creo que ese tipo lo entiende bien. Mucius chasqueó la lengua al ver a Lupus siendo cargado por un soldado. Luego miró a los oficiales que estaban sentados a su alrededor y dijo: sí, todos han pensado en esas cosas de la última vez. Los demás oficiales quedaron muy desconcertados por las repentinas palabras de Mucio. De eso estaba hablando la última vez. Los oficiales se miraron e intercambiaron miradas ante las repentinas palabras de Mucius,
pero no muchos de ellos notaron lo que Mucius había dicho. ¿Por qué no hay respuestas? Eso es lo que dije la última vez. No lo has olvidado, ¿verdad? Por un momento, un rayo salió de los ojos de Mucius y los oficiales se quedaron sin palabras. Los oficiales, abrumados por la mirada de Mucio, sudaban constantemente, y Tito, incapaz de soportar verlo, habló. Comandante, ¿puedo saber qué quiere decir con ese último incidente? ¿Lo has olvidado? Porque soy viejo, a menudo lo olvido. Lo siento. Oh, hombre. Mucio continuó, riendo en vano al ver la absurda apariencia de Tito. ¿No deberíamos estar salvando a las tropas y refugiados que quedan en Panonia? Si tienes alguna buena idea, por favor házmelo saber. Comandante, el camino que nuestra legión está tomando de regreso a Panonia no está ahora custodiado por los mismos bárbaros que atacaron al primer batallón. Entonces, ¿hay alguna manera? No hay nada que podamos hacer. Ni siquiera hemos podido reparar las pérdidas que sufrieron nuestras legiones en la guerra contra el usurpador Eugenio. Tienes razón. La calidad de la legión está ahora seriamente decayendo. No sé si traigo soldados o bárbaros del otro lado del río. A pesar de la oposición de los oficiales, Mucio no se echó atrás. ¿Estás diciendo que deberíamos abandonar a todos los soldados del primer batallón ahora? Si el problema es el deterioro de la calidad del cuerpo, ¿por qué no salvamos a los veteranos del primer batallón y los distribuimos a cada batallón? Comandante, para ser honesto, más de la mitad de la legión morirá antes de que podamos cruzar esa montaña, y no puedo garantizar que podamos regresar. Por eso pregunto cómo. Por favor, tíralo a la basura. El terreno vacío se llenó de silencio mientras las palabras que todos sabían pero que no habían sido pronunciadas en voz alta fluían de la boca de Tito. ¿Hablas en serio? Sí, son mis camaradas, pero no puedo sacrificar la legión para salvarlos, ¿verdad? El comandante militar refutó las palabras de Tito. Si el problema es venir a Dalmacia, ¿por qué no enviamos otras unidades para ayudar? ¿Había alguna unidad cercana que pudiera venir? ¿Por qué no llamas a la caballería? Si eso no funciona, ¿qué tal si movilizas a la guardia estacionada en Rávena? Su Majestad el Emperador lo permitirá. Oh. También circulan rumores estos días de que Su Majestad tiene problemas de salud. Incluso si moviéramos las legiones ahora, podría ser un gran problema, así que estás diciendo que deberíamos extender nuestro alcance a otros ejércitos. ¿No es eso lo que hiciste después de enviar a Quintus a verificar? Esta vez, el asunto es urgente, por lo que debes tomar medidas primero y luego informar. La boca del comandante se cerró ante el suspiro de Mucio. Mire aquí, comandante. Hay un sistema, pero si lo ignoras cuando es necesario, ¿quién lo seguirá? Entonces, ¿estás diciendo que deberíamos abandonarlos? Es difícil, es duro. Entonces, ¿qué tal si primero aseguramos la ruta a Panonia? Así es. Antes de eso, debemos contactar primero con nuestros aliados en Panonia. Eso es correcto. Cuando Mucio cerró los ojos, el cabo no pudo evitar mantener la boca cerrada. Después de pensarlo durante mucho tiempo, Mucius abrió los ojos. Nuestras legiones van a Panonia. Tito le dijo a Mucio. Comandante, si desea salvar nuestras tropas, escucha hasta el final. Nuestras legiones atacarán a los bárbaros que ocupan el camino a Panonia, rescatarán a los soldados y civiles y luego dividirán la fuerza en dos. ¿Dos? ¿Qué significa eso? Su Majestad. Es literal. Mientras yo vigilaba el paso, el mariscal dirigió sus tropas y las llevó a unirse a las tropas restantes en Panonia. Aunque otros intentaron dar su opinión sobre lo que dijo Mucio, Mucio no quiso escuchar.